La constancia en la integración tanto del Consejo Nacional como de las 4 conferencias que lo forman, así como con la participación de los 32 consejos locales. Es por ello que uno de los mayores retos del Secretariado Ejecutivo como órgano operativo del sistema será construir un vínculo virtuoso con las entidades federativas y con los municipios. Vale la pena recordar que un sistema es un conjunto de principios, instancias y personas reunidos entre sí, bajo una doctrina y con un método, para trabajar conjuntamente en aras de un resultado. Así, refrendo mi compromiso de desarrollar a cabalidad al Secretariado Ejecutivo, ya que la tarea de seguridad pública debe ser sistémica a la vez que transversal. La consecución de dicho compromiso torna fundamental que los diagnósticos en los cuales se sustentan las políticas públicas y de las cuales se desprenden acciones sean plenamente incluyentes, con la participación no solo de las instancias gubernamentales, sino también de los institutos, colegios, barras e instituciones de educación superior, entre otros. Estos diagnósticos, y es muy importante, deberán además acompañarse de indicadores para su monitoreo, pero dichos indicadores siempre deberán estar ajustados a la realidad local. Sin embargo, para que realmente se adquiera un carácter sistémico, es fundamental el concurso de la sociedad civil. Celebro que por acuerdo de la pasada sesión extraordinaria del Consejo se haya decidido designar a 5 destacados miembros de la misma con carácter de invitados permanentes. Refrendo en este foro a las distintas organizaciones de la sociedad civil mi compromiso de trabajar conjuntamente en caso de ser ratificado por esta soberanía. En el combate contra la inseguridad es indispensable alinear las funciones policiales de los 3 órdenes de gobierno. En nuestro país, las diversas corporaciones, pero principalmente las policías municipales, presentan capacidades, infraestructura, tecnología y nivel de profesionalización dispares. Es necesario cerrar esa brecha y ordenar el quehacer policial. Propongo que desde el Secretariado Ejecutivo se coadyuve a impulsar de manera intensa el modelo de mando único policial y que se incrementen los trabajos de certificación para todos y cada uno de los miembros de las diversas corporaciones, particularmente de aquellos que cuentan con mando. Para construir condiciones de mayor y mejor seguridad, es indispensable que los elementos policiales cuenten con el reconocimiento de su propia comunidad. Es en este tenor que debe destacarse el acuerdo asumido en el Consejo Nacional para que, con una proyección de largo plazo, se establezca, o bien, en su caso, se incentive un servicio profesional de carrera que incluya no solo las distintas etapas de formación y ascenso de cada policía, sino también un esquema de beneficios económicos y sociales que mejore la calidad de vida de los elementos
y de sus familias. Señoras y señores senadores, es necesario para nuestro país dignificar la seguridad pública. Así como el trabajo en materia de seguridad requiere contar con el apoyo irrestricto de la ciudadanía, el mismo debe desarrollarse con pleno apego a los derechos humanos. Por eso, es básico que a la brevedad se cuente con protocolos uniformes de actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción. Sin embargo, y en consonancia, es necesario crear un instrumento que regule el uso legítimo de la fuerza, a fin de evitar excesos, pero también evitar que nuestros cuerpos policiales sean colocados en situación de desventaja frente a la delincuencia, particularmente la organizada. La globalización del delito obliga a acentuar el carácter preventivo de las tareas de seguridad, y ello se logra a través de información de inteligencia. Hoy en día, el Estado mexicano cuenta con una importante herramienta de intercambio de información e interconexión que es Plataforma México, la cual, para mantenerse vigente, requiere ser alimentada y explotada cotidianamente por las distintas corporaciones. Con la plena confianza, al compartir información de inteligencia, la actuación policial será cada vez más proactiva y menos reactiva. La reconstrucción de la seguridad pública requiere partir de una sólida política de prevención social del delito. El señor presidente de la República puso en marcha el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el cual consta de una comisión intersecretarial que involucra a 9 dependencias federales en su vertiente social. El secretariado ejecutivo debe coadyuvar como un facilitador de la interlocución con las entidades federativas y con los municipios del país respecto a las políticas y los programas de prevención social, y debe colaborar a cabalidad en su instrumentación. Dadas las tareas importantes en materia de seguridad, es que el gobierno federal canaliza recursos para las entidades y los municipios. Es así como existe el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, conocido como FASP. El Subsidio para la Seguridad Pública, cuyas siglas son Subsemun, y el Subsidio para la Policía Acreditable. Es importante que los criterios para asignar dichos fondos mantengan los mecanismos de seguimiento, evaluación y control para garantizar su eficacia y rendición de cuentas a la ciudadanía. Pero también deberán redefinirse las reglas que agilicen la entrega de dichos recursos y que en ningún caso se conviertan en camisa de fuerza que derive en subejercicios presupuestales. Para garantizar los objetivos de fluidez, eficacia y transparencia, es pertinente una revisión acuciosa de dichos criterios por parte de todas las instancias que conforman el sistema nacional. Señoras y señores senadores, mucho me compromete la oportunidad de servicio que representa el cargo de secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como ya lo he señalado, dicha instancia
debe impulsar el federalismo en materia de seguridad a través de la coordinación y la cooperación de los 3 órdenes de gobierno. El secretario de Gobernación ha señalado, y vuelvo a hacer una cita: combatir el delito es, además de un mandato de ley, la determinación del gobierno del presidente Peña, por lo que no creemos en el discurso que reparte culpas, justificaciones, ineficiencias o pretextos. Entendemos que el éxito o el fracaso es responsabilidad de todos. Fin de la cita. Por lo antes aquí expresado, refrendo mi disposición para que, desde el Secretariado Ejecutivo, se impulse la plena y auténtica vinculación entre los órdenes de gobierno, la cual, sumada a la opinión de la sociedad civil, se convierta en factor fundamental para la atención exitosa a la demanda ciudadana de seguridad. De ser ratificado por esta soberanía, pondré todo mi empeño y la mayor de mis capacidades para colaborar en el cumplimiento del compromiso asumido por el presidente Peña Nieto de lograr un México en paz. Por su atención, señoras y señores senadores, muchas gracias y me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias, ciudadano Monte Alejandro Rubido García. Agradecemos su exposición y damos paso a continuación a conceder el uso de la palabra hasta por 3 minutos a cada uno de los senadoras y senadores que lo han solicitado, y en este primer bloque tendríamos en primer lugar al senador Alejandro Encinas, en segundo lugar a la senadora Maqui Esther Ortiz, en cuarto lugar al senador Teófilo Torres Corzo, y en tercer lugar a Teófilo Torres Corzo, en cuarto lugar al senador Fernando Yunes, todos rogándoles por lo complicado que es esta mañana con las sesiones de trabajo, respetar el tiempo asignado en el acuerdo que aprobamos todos. Muchísimas gracias. Adelante, senador Encinas. Gracias, senador Fayad. Bienvenido, licenciado Alejandro Rubido. Bueno, en 3 minutos tiene que ser un telegrama y voy a dar 3 opiniones muy puntuales. La primera, la de la terquedad. De nueva cuenta, el Ejecutivo Federal envía una propuesta ad cautelam, como si la legislación vigente no tuviera validez o fuera una legislación transitoria. Yo quiero reiterarle al licenciado Felipe Solís Acero, quien envía este documento al Senado de la República, igual que al Ejecutivo Federal, que el Ejecutivo no tiene por qué valorar la vigencia temporal o permanente de una ley y está obligado a cumplirla plenamente, y no puede hacer ninguna solicitud de nombramiento cautelam porque su responsabilidad es cumplir la legislación vigente, y el Senado no es una instancia de segundo nivel y merece todo el respeto por las leyes que emite. Y tan está vigente la ley que nos vamos a pegar al nombramiento al texto vigente. Y por supuesto, el licenciado Rubido cumple con los requisitos establecidos con la ley y con una vasta experiencia, quizá demasiada, porque la experiencia del licenciado Rubido ha pasado desde el Instituto Nacional de Protección a la Infancia hasta ser fundador del CISEN, hasta tareas de información y análisis político en el Estado de México. Y es ahí donde yo quisiera hacer 2 comentarios. Uno de los retos que tiene la nueva Secretaría de Gobernación con esta nueva ley orgánica de la administración pública es saber diferenciar con plena claridad lo que son las tareas de la seguridad interior, las tareas de la seguridad pública y las tareas de seguridad nacional. Usted ha tenido experiencia tanto en los ámbitos de la Secretaría de la Seguridad Pública recientemente extinta como en el CISEN. Hoy la naturaleza del cargo es totalmente distinta. Hoy va a tener que construir un conjunto de relaciones no solamente con los distintos órdenes de gobierno, sino también con la sociedad civil. ¿Cómo evitar al seno de la Secretaría de Gobernación
que estas tareas en ocasiones tan contradictorios, porque esta gobernación tiene que encargarse de la política interior y ahora también tendrá a su mando fuerza pública para hacer regir las tareas de seguridad pública, ¿cómo impedir que se mezclen ambas atribuciones y facultades en la conducción de un sistema que lo que implica no solamente es coordinación con los distintos órdenes de gobierno, sino una gran concertación con la sociedad, que es el nuevo perfil que usted mismo ha destacado debe de tener el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y cómo en ese riesgo de mezclar competencias, las funciones de la Gendarmería Nacional van a diferenciarse de la Policía Federal Preventiva, y el secretario ejecutivo del sistema, cómo coordinará y establecerá relación con dos cuerpos policíacos que, si bien tendrán un mando similar en el Comisionado Nacional de Seguridad, van a tener estructuras y mandos propios, máxime cuando la Gendarmería tendrá una organización y una disciplina militar. ¿Qué papel va a desempeñar el secretario ejecutivo, que tendrá que coordinar también las acciones de estos cuerpos policíacos federales? Muchas gracias, senador. Tiene la palabra el señor secretario Monte Alejandro Rubí. No quiero expresar. Perdón, nos íbamos a seguir con la primera ronda como habíamos quedado. Una disculpa. Sí, tiene la palabra la senadora Maqui Esther Ortiz. Bienvenido, licenciado Monte Alejandro Rubidio, al Senado de la República. Debo reconocer su amplia trayectoria y su probada capacidad. Bienvenido también Felipe Solís Acero al Senado. Hemos venido observando que con el paso del tiempo el Secretariado Ejecutivo ha venido aglutinando como parte de sus tareas la administración de diversos fondos o subsidios federales destinados a la seguridad pública, como el FAST, como el llamado Subsemun, el relativo a la policía acreditable, así como el PROAS, los cuales en su conjunto suman cantidades millonarias que muchas veces se emplean de manera paralela y desarticulada, focalizándose en diversos rubros de la seguridad pública, pero sin un impacto integral. Al respecto, quisiera nos pudiera comentar desde su óptica qué medidas tiene pensadas para implementar a efecto de lograr una mayor articulación e integralidad en el destino y aplicación de los fondos y subsidios federales en materia de seguridad pública. ¿Qué medidas tiene pensadas para evitar las grandes cantidades de subejercicios en que ha venido incurriendo las entidades federativas por manejo poco óptimo de los recursos asignados? ¿Y cómo garantizar y supervisar que los recursos otorgados por el secretariado sean en verdad canalizados a los conceptos de gasto establecidos en la ley? En otro tema fundamental es el relativo a la certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal. Como todos sabemos, se reformó la ley para otorgar 10 meses para culminar con el proceso de certificación policial en todo el país, estableciéndose incluso un plazo de 6 meses para que el Secretariado Ejecutivo presente un informe ante el Senado de la República. Dicho plazo está corriendo y cada vez queda menos tiempo. ¿Qué acciones concretas se tienen pensado implementar para dar cumplimiento cabal al plazo establecido por la ley? ¿Y qué medidas se tienen pensadas implementar respecto de las entidades que no lleguen a certificar a sus policías dentro del plazo fijado para tal efecto por ley? Por otra parte, por virtud de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo tiene a su cargo diversos centros nacionales, como el de la información, prevención del delito y participación ciudadana, así como de certificación y acreditación. ¿Cómo se tiene pensado lograr articular el funcionamiento de dichos centros con las otras instancias de seguridad públicas existentes dentro de la presente administración, tales como el Comisionado Nacional de Seguridad y la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana? Y finalmente, un tema que no podemos obviar es el relativo a la cifra oficial de personas ejecutadas en lo que va de estos primeros 100 días de la presente administración. Desafortunadamente, este tema ha sido polémico en la opinión pública en los pasados días, situación que se agrava si tomamos en consideración que ha sido imposible el poder acceder a una cifra oficial al respecto. ¿Qué acciones se tienen contempladas implementar para abordar esta problemática y no solo contar con cifras oficiales, sino con medidas eficientes y articuladas entre los distintos órdenes de gobierno?
Y por último, algo que me inquieta, esta Gendarmería Nacional se dedicará al fuero común y qué vamos a hacer en entidades como Tamaulipas, en donde el ejército se encarga de combatir el crimen organizado. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Le concedo el uso de la palabra al senador Teófilo Torres Corzo. Gracias, presidente. Me ceñiré estrictamente al horario que acaba de señalar. El hablar sobre el asunto que viene a plantear el señor licenciado Monte Alejandro Rubidio, obviamente no tiene los minutos suficientes en el tiempo que le fue asignado para hablar de todo lo que tiene que hacer y por hacer en la nueva responsabilidad que va a adquirir. En el punto tercero del acuerdo, donde se le cita a comparecer, se señala claramente que además de sus planes, debe mencionar los méritos y experiencia que tiene para acreditarlo como aspirante serio al puesto que nos ocupa. Yo quiero señalar que, en primer término, no puede tener el tiempo en 20 minutos para hablar de todo lo que tiene pensado hacer en beneficio de la seguridad. Pero tampoco señaló ni los méritos ni la experiencia, y en esto seguramente fue por modestia. Y yo lo conozco hace muchos años y puedo señalar que él tiene los méritos, la experiencia, tiene la honestidad y la capacidad para ocupar el cargo al que aspira. Hace más de 30 años que tiene esta experiencia, ha recorrido muchos cargos públicos y en todos ha demostrado que tiene probada experiencia y capacidad. Me entusiasma el hecho que señala que para los estados y municipios habrá que hacer un replanteamiento, porque como se ha dicho tantas veces en el Senado, los municipios deben ser tomados en cuenta y los estados tomados en cuenta para efecto de tener una mayor seguridad a nivel nacional. Por lo tanto, señor presidente, me ciño al tiempo, simplemente señalando que me consta, porque lo conozco, que el señor candidato tiene la aprobada experiencia, capacidad y honestidad para que el Senado de la República vote a su favor, para que sea nuestro nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Muchísimas gracias, senador. Le quiero dar la más cordial bienvenida al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, senador Emilio Gamboa. Quería saludarte, no quería senador Gamboa. Al contrario, muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, senador. Hoy aquí el señor embajador. Voy a presidir la reunión. Vine a saludar al presidente. Al contrario, gracias, señor presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Emilio Gamboa. Continuamos. Muchas gracias, senador Teófilo Torres Corzo. Le cedo el uso de la palabra al secretario de esta comisión, senador Fernando Yunis. Gracias, presidente. Bienvenido una vez más, licenciado Monte Alejandro Rubido, licenciado Felipe Solís Acero. Yo quiero iniciar con la misma terquedad del senador Encinas. Creo que, con independencia de los argumentos legales o no, me parece que no hay necesidad de que esto sea ad cautelam. Yo, por mi parte, usted contará con mi apoyo, no ad cautelam, sino con total plenitud y convencimiento de que usted es la persona capacitada para el puesto, y como tal estoy seguro que recibirá el apoyo de la gran mayoría, si no es que de la totalidad de los senadores. Yo, al igual que el senador Torres Corzo, resaltaría la experiencia del licenciado Monte Alejandro Rubido en la materia, en diversas áreas, con más de 24 años de experiencia en el tema, lo cual me parece muy importante. Yo diría sobre todo que lo considero un hombre de Estado, un hombre que ha participado con diversas administraciones de diversos partidos políticos y que ha mantenido una línea de trabajo a favor del país, del trabajo a favor del Estado mexicano, y no tengo la menor duda que en esta nueva responsabilidad así será. Yo haría solamente un par de comentarios en cuanto a la coordinación y corresponsabilidad que debe existir con estados y municipios. Para los legisladores de Acción Nacional nos parece importante
el apoyo principalmente a los municipios, que son quienes en muchas ocasiones tienen pues menor capacidad económica, sobre todo en cuanto al tema de seguridad y policiaco, y que el Subsemún es sin duda alguna un fondo que apoyen mucho y que, como bien decía el licenciado Rubido, debe de cambiar sus reglas de operación de manera que sea un poco pues más fácil de operar, más fácil de aplicar, pero que nos parece muy importante que se analice también caso por caso, porque hay municipios que no lo aplican o no lo ejercen, no solamente por las malas administraciones del mismo, sino también por falta de capacidad o falta de responsabilidad, diría yo, en invertir recursos públicos del municipio en materia de seguridad, porque a veces políticamente no vende, esa es la realidad. Mucha gente piensa que los alcaldes funcionan en la medida que construyen o que la gente ve calles pavimentadas o pasa desnivel o parques o otras cuestiones, pero creo que hoy es importante que por medio del apoyo con recursos también los obliguemos a invertir en materia de seguridad. Falta ver cualquier campaña política de algún alcalde, pocos tienen un programa en materia de seguridad, cosa que me parece que es importante que impulsemos, y en el tema del FAS me parece algo similar. Creo que sin duda alguna uno de los grandes problemas es cómo se administra el recurso, pero también la responsabilidad que deben de tener los gobernadores en materia de seguridad, y que se revise por parte del Secretario Ejecutivo a plenitud cómo se están utilizando estos recursos. Yo pongo el caso que conozco, que es el de mi estado, el estado de Veracruz, donde el año pasado no se aplicaron el 85% de los recursos, y parte de los que se aplicaron, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, se utilizaron en gorras, camisetas, pantallas LEDs, escenarios, lonas, tintas, etcétera. No quiero decir a qué suena eso, pero todos aquí lo sabemos. Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación, y me parece muy importante que el Secretario Ejecutivo también investigue cómo se administran estos recursos y también qué vamos a hacer con estos alcaldes y gobernadores de todos los partidos que no están invirtiendo en materia de seguridad, y que creo que hoy, además del apoyo que se les tiene que dar, se les tiene también que exigir un poco que le den de vuelta, de manera que la Federación tenga también, la plena responsabilidad de la seguridad en los 3 niveles de gobierno, sino que ésta sea compartida para que pueda funcionar para todos los mexicanos. Yo solamente haría estos comentarios, y creo muy acertado el tema de la carrera y la profesionalización de los policías. Creo que esa también debe ser una de las principales vías que debemos de seguir en el país, de manera que a la larga, como lo hemos comentado en otras reuniones también de esta comisión, podamos llegar al objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan salir de las calles para que el día que tengamos, policías confiables y que puedan defender de manera profesional, honesta y decidida a los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, y para finalizar la ronda, solicité también poder participar en esta comparecencia. En primer lugar, antes de otra cosa, comentarle a la mesa, ha sido 2 veces aludido un invitado nuestro, a quien le doy la más cordial bienvenida, señor Felipe Solís, licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación. Sea usted bienvenido. Me va usted a disculpar, no estamos facultados para darle el uso de la palabra porque usted no es el compareciente, viene en su calidad de invitado, pero nada nos daría más gusto que al finalizar esta sesión pudiera, en una conversación con los senadores Encinas y Yunes, aclararles el motivo por el cual, cuando menos ya un par de los oficios que nos manda la subsecretaría a su cargo vienen ad cautelam. Entendemos que hay un tema de una impugnación no resuelta, quiere decir que la impugnación que formuló la Cámara de Diputados a través del grupo parlamentario del PRI ante la Suprema Corte de la Justicia, entiendo, no ha sido resuelta, se encuentra sub iudice, y ante esa situación, pero con la voluntad que nos ha manifestado el Ejecutivo Federal, pues nos envía los nombramientos para cumplir cabalmente, respetando lo que actualmente dice el texto de la ley, independientemente que se haya o no resuelto, y nosotros recibimos su oficio en esos términos. El Senado de la República ha decidido
en cuanto no se resuelve el asunto, respetar estrictamente lo que este mismo Senado propuso, las modificaciones a la ley orgánica que aprobamos en el mes de enero de este año y que exigen por parte de del Congreso de este Senado la ratificación de las propuestas que haga el presidente de la República, particularmente en el caso de la Secretaría de Gobernación respecto de dos nombramientos: el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario del Sistema Nacional. Por lo tanto, yo le refiero no solo al señor subsecretario, sino también al compareciente, que mi voto tampoco será ad cautelam, será un voto totalmente pleno para que pueda gozar en términos de ley a partir del día de hoy, si mis compañeras y compañeros lo deciden, ejercer plenamente todas las funciones que le confiera la ley a quien deba ser el secretario de Seguridad Pública Federal. Habiendo hecho esta aclaración como presidente de la comisión, quisiera simplemente cuestionar tres cosas. Aquí ha sido un tema reiterado, el tema de la certificación de la policía, en la que me parece que ha participado el Sistema Nacional de Seguridad Pública ampliamente. Ha sido señalado por varios motivos. Primero, apresurando a las entidades federativas que cumplan, y sabemos que crear centros de certificación en las entidades federativas no es un tema fácil, no es un tema que se logre de la noche a la mañana, y yo no sé si ya las entidades federativas tengan la capacidad para certificar a los policías. ¿Cuáles serían las acciones que encabezaría usted si fuera hoy ratificado secretario de Seguridad Pública para que esta ratificación se dé en términos de ley y además en términos de la modificación a la ley que solicitamos en esta misma comisión se redujera para que en los primeros 10 meses de este año puedan estar prácticamente certificados todos los policías? Segundo, respecto al mismo tema, no hemos coincidido muchos, es un tema todavía de debate, el que el eje de la certificación sea los exámenes poligráficos. Lo hemos referido muchas veces, sabemos que es un apoyo, que es una pauta, un punto de partida, pero muchos no coincidimos en que el eje de la certificación y el eje del control de la confianza de los elementos policiales deba ser estrictamente el polígrafo. No sé si usted tenga visualizado algo en esta materia y si nos pueda referir algo en lo que vaya a trabajar el sistema de seguridad pública. Y finalmente, el tema del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha tenido muchos vaivenes. Hemos todos sido partes y testigos de estos vaivenes, porque nace en la Secretaría de Gobernación, nos tocó, y digo nos tocó porque estuvimos juntos en este nacimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, luego se va a la creada en aquel entonces Secretaría de Seguridad Pública hace como 12 años, luego regresa a Gobernación. Y afortunadamente la nueva ley orgánica le ha puesto fin a ese vaivén de cosas, porque como ha establecido como cabeza de la estrategia de seguridad la Secretaría de Gobernación, pues otra vez está el tema de gobernación vigente, y creo que con eso resuelve. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿cuáles serán las acciones para que el tema del Sistema Nacional no se preste a politización alguna? Porque yo creo que es un órgano técnico, yo creo que es un órgano presupuestal, de planeación, de enlace y coordinación con las entidades federativas. ¿Cuáles serían las acciones que usted emprendería para que nunca más se vuelva a prestar el tema de la politización en el tema del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para que efectivamente se trabaje en favor de las entidades federativas y de los municipios y de la ayuda que les den? ¿Y cuál será el destino de los recursos no ejercidos, que en años pasados han sido un número importante de municipios y de estados que han subejercido los recursos del Sistema Nacional? Muchísimas gracias por sus respuestas a este bloque de preguntas, muchísimas gracias anticipadas. Tiene la palabra el licenciado Monte Alejandro Rubido. Muchas gracias a las señoras y señores senadores. Trataré de dar respuesta a las preguntas que me han sido formuladas. Respecto a lo que señalaba
el señor senador Encinas, de cómo impedir que se mezclen en el quehacer las tareas de atención a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Yo creo que hay una plena claridad, no solo en el gobierno del presidente Peña, sino en el gobierno federal, en el Estado mexicano, de la gran diferencia que representa la seguridad pública de la seguridad nacional. Esta misma legislatura tiene comisiones de seguridad pública, la que hoy nos convoca, y tiene esa comisión bicameral de seguridad nacional. Los temas, ambos sensibles, tienen enfoques y atenciones total y absolutamente diferenciados. Yo no creo, con todo respeto, señor senador Encinas, que pueda existir, y desde luego que esta legislatura no permitiría que haya confusiones o que se pudieran mezclar los temas de seguridad pública y de seguridad nacional. No podemos soslayar que dentro de la agenda de seguridad nacional el tema de combate a la inseguridad juega un papel importante, pero son muchos los riesgos, las amenazas que aparecen en la agenda y que no tienen absolutamente ninguna connotación con el tema de seguridad nacional, de seguridad pública, perdón. Eso quiere decir, insisto, que los marcos de referencia, los estancos de actuación están total y absolutamente diferenciados. Respecto al tema de la gendarmería, ¿cómo nos vamos a relacionar? Usted bien lo señalaba, la nueva gendarmería también dependerá del señor comisionado de Seguridad Pública, y en esa lógica, con un solo mando, será mucho más fácil cualquier tipo de comunicación. Las tareas a desarrollar por Policía Federal y por Gendarmería quedarán claramente definidas en su momento, pero insisto, siempre bajo un solo mando. En este sentido, el Secretariado Ejecutivo, como lo traté de plasmar en mi intervención, lo que pretende es establecer un vínculo virtuoso con los estados, con los municipios, desde el gobierno federal. Y para hacerlo desde el gobierno federal tenemos que partir que ese vínculo virtuoso parta desde las propias instancias de gobierno federal. Espero haber dado respuesta a su pregunta, señor senador. En relación a las preguntas de la senadora Ortiz, respecto de los fondos con aplicaciones diversas, ¿cómo hacer para que estos sean adecuadamente ejercidos? Es un tema complejo, sin lugar a duda, y prueba fehaciente de ello es que cada ocasión que se ha puesto a consideración del Consejo Nacional cuáles son los criterios para la aplicación de los fondos, sea al Distrito Federal y a los estados, o sea